¿Qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno. Buenas tardes para todos ustedes en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les comparte estos momentos el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. También en YouTube con una liturgia para la vida, mas también en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y iHeart Radio. Ustedes también pueden seguirme. Unas notas previas a el Evangelio de hoy, que tenemos que tener presente tanto el Evangelio como la ley y los profetas son enseñanzas para que nosotros pudiésemos llegar a la vida eterna. Los del primer pueblo o en el Antiguo Testamento están más enfocados en llegar a la patria que emana leche y miel, mas también, por otro lado, con la espera del Mesías. Estos iban a estar arriba de todos los enemigos y iba ese Mesías a destruir a los enemigos. Pero previamente a esto tenían que ser un pueblo a través de la alianza pactada Dios con Moisés, que ahora viene a relucir de nuevo en el Evangelio los mandamientos. Y aquí podemos enclavar que este joven rico está bastante preocupado para poder alcanzar la vida eterna. Y es cuando el Señor Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Y luego viene los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Otra también
de las notas que debemos de tener presente es que este tal joven estaba preocupado por la vida eterna. ¿Qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Mas también, al final del Evangelio, también Pedro se le adelanta a Jesús. Quiere recibir también su parte. Y nosotros, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué hemos dejado? ¿Qué? ¿Te hemos seguido? Seguido, vende lo que tienes y sígueme. Ya te estoy siguiendo, pero ¿qué vamos a recibir? Y aquí viene siendo una bastante interrogación que se logra precisamente descubrir a través de la primera lectura, que nos habla en el libro de la sabiduría de esta tal sabiduría que da prudencia, que a tal grado es más valorable de los cetros y tronos, y nada se compara con las riquezas. Ninguna piedra preciosa, por todo el oro junto a ella, es un poco de arena, y la plata es como el lodo en su presencia. ¿Qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Este es el tesoro. En otro momento, también va a decirnos más claramente el Señor: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Y qué dará para recobrarla? O también aquello de las vírgenes prudentes y desprovistas: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No vaya a ser que no alcance ni para ustedes ni para nosotras. Vayan a comprarlo, porque precisamente todo aquello que nosotros realizamos cada uno en este caminar de la vida, no lo podemos compartir, porque precisamente vámonos de nuevo al Evangelio, en aquella pregunta que hace Pedro a Jesús, que le dice: ¿y nosotros, que hemos dejado todo para seguirte, qué vamos a recibir? Y lo dice clara. Bueno, ¿qué significa ese todo? Padre, madre, hijos, casa, hermanos, hermanas, tierra, por mí y por el Evangelio, recibirá el 100 por 1 en casas, pero no necesariamente materiales, ni hermanos necesariamente biológicos, sino
Otra vez para atrás. Recordemos, el Señor, mira que tus hermanos y tu madre te están buscando. ¿Y quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? Aquellos que cumplen la voluntad de Dios y la echan en la práctica. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Estamos en el domingo 28, con la semana 28, donde la palabra de Dios más la palabra del Señor, el Evangelio, enseñanzas que nos hacen precisamente ganar la vida eterna más allá de lo que pide Pedro, y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y esta sabiduría también la amplía Pablo en la segunda lectura de este domingo. La sabiduría es la palabra de Dios, viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Recordemos primera lectura de Salomón. En aquel entonces, Señor, dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo y saber discernir entre lo bueno y lo malo para guiarlo. Y ahora Pablo en Hebreos nos está poniendo que esta palabra de Dios nos hace precisamente llegar hasta la médula, hasta los huesos, hasta nuestros pensamientos e intenciones del corazón. ¿Para qué? Pues para ganar la vida eterna, que tanto preocupado está este joven. Mas también, por otro lado también viene siendo Pedro. Y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir?
Y precisamente está el Señor, que también nos ilumina más tras haberles contestado a Jesús los discípulos. Qué difícil les va a ser a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible, a través de la sabiduría, a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio. Que este nos hace precisamente discernir lo más valorable de este caminar. ¿Es este caminar? ¿Son las pertenencias? ¿Son las riquezas? ¿Es la fama? ¿Son las fortunas? ¿Y qué ganará para poderla recobrar? Son palabras bastante fuertes, domingo 28, como si se terminara mi vida. Enseñanza, por otro lado, que ya comentábamos, que les da a sus discípulos, que les da a este joven, para que despierte. Pero no despertó. No, se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Y todavía, después de que vendas, de que regales a los pobres, ven y sígueme. Sería otro apóstol más. Pero no lo siguió. Para los hombres es imposible. Para Dios todo es posible. Para abrir el corazón. También aquí me gusta otra comparación que hace un gran teólogo y sociólogo, que dice: aquí en el caminar de esta vida, generalmente hacemos dos divisiones muy vertical. Los ricos arriba y los pobres abajo. Claro, en su mayoría, como la pirámide social. Pero también nos dice este sociólogo, teólogo, dice: también hay que hacer otra división
vertical con la horizontal de esa pirámide social. Porque hay ricos que han optado por seguir al Señor y han vendido y han ayudado a los pobres. Y hay otros que no. El caso actual del Evangelio. Y también bajando la mirada hacia la base de esa pirámide social, hay pobres que sí han optado en su pobreza a seguir la voluntad del Señor y a ser pobres. Pero también hay pobres que no han optado por seguir la voluntad del Señor. Y son precisamente personas que en su pobreza ahora las tenemos con grandes carrazos y mansiones, que fueron pobres, pero su riqueza está no tan en justicia para este mundo, en una enseñanza para nosotros, para este joven, para los discípulos. Y nos dice aquí, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Para Dios no es imposible. Haremos otro espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos en esta tercera parte de una liturgia para la vida. Estamos iniciando el libro de la liturgia en el Catecismo de la Iglesia. Este catecismo, por orden del Papa Juan Pablo II, fue hecho este catecismo para toda la Iglesia cristiana y católica en el año 1995. Ya va a ser 30 años, con el siguiente año, que se realizó este catecismo, para que precisamente las catequesis que nosotros realicemos vayan siempre con una base bastante teológica y cristológica y eclesiológica, nuestros catecismos, para que vayan a tono, no solamente en lo dogmático, sino también el catecismo tiene como finalidad los tiempos actuales,
porque precisamente a veces hay indefiniciones o definiciones o ideas antes del Concilio Vaticano II, que viene siendo en los años 1962-65. Y en este caso, va a ser, como es este programa, una liturgia para la vida. Este catecismo de la Iglesia nos va a iluminar qué dice sobre la liturgia. Continuamos. El catecismo, como un libro de la doctrina cristiana, es una acepción nueva que designa un compendio sucinto, orgánico y claro de la doctrina cristiana, sancionada por la autoridad eclesiástica y destinada a los niños o gente sencilla, o bien a los catequistas, sacerdotes y gente que quiera precisamente actualizarse en esta tarea, con el propósito de ofrecer los elementos fundamentales de la fe en situaciones históricas diversas. A partir del Concilio Vaticano II, y especialmente después de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, se tendió a considerar que los catecismos son libros de fe. Por ello, se conocen las verdades necesarias para la salvación, como es el símbolo o el credo, para poder utilizar los medios propios de la vida sobrenatural que se nos da en los sacramentos, y a través de ellos la gracia o fuerza para poder nosotros realizar el bien, ya que con nuestras propias fuerzas no nos es posible. Y para conocer y observar las normas morales que es necesario practicar los mandamientos. Se distingue entre catecismos oficiales, que son los textos de la conferencia episcopal o de un obispo, que de esta manera ejercen el ministerio de la Iglesia, y los catecismos autorizados, que son elaborados por instancias técnicas diocesanas o por autores particulares que requieren la autorización eclesial. ¿Qué podemos decir hasta ahorita sobre todo esto último? Que mucho ojo, como en las Biblias que por ahí tenemos, porque a través ahora de los medios masivos que tenemos, de las tecnologías, como de la imprenta, cualquier Biblia, la tomamos, y a veces también tenemos la gran idea, entre comillas, todas las Biblias hablan de Dios. Todas las religiones hablan de Dios. Pero, ¿cuál es tu Biblia? ¿La católica u otra? Tiene que ser la católica. Y aquí nos está aclarando precisamente que hay catecismos oficiales
y hay catecismos autorizados. Por eso es muy bueno que tanto en los sacramentos, en las catequesis que se recibe, siempre está al inicio o al final un censor o un padre bajo la autoridad del obispo que tiene que dar la autorización para que se propague ese catecismo dentro de nuestra fe. Pues, y aquí es lo que nos quiere decir precisamente. Por instancias técnicas y diocesanas o de autores particulares, requiere la autorización eclesial de la Iglesia. E igualmente las Biblias. Las Biblias deben de tener también una autorización eclesial del obispo o también de aquel padre. Generalmente puede haber también religiosa que esté encargada o encargado de esta tarea, de estas también oraciones. Antes había también, recordemos, unas oraciones de tal o cual santito o santita que abajo decía con autorización eclesiástica, porque muchas veces las oraciones, los catecismos, las Biblias no están exactamente tan católicas o dentro del pensamiento católico y entender católico. Y también ojo con los cantos, porque hablan de tal o cual cosa celestial. Las imágenes, recordemos que están por ahí algunos arcángeles y ángeles también, que más bien son elaborados, como comentábamos en otro momento, por la nueva era o la New Age, y por el hecho de ser alados, estos personajes automáticamente son buenos o son dentro de nuestra religión. Entonces, hermanos, hermanas, tenemos que ser un poco más precavidos, porque también hay oraciones que contradicen varias veces, y en muchas ocasiones vemos que no están en el entender de nuestra iglesia. Haremos un espacio y regresamos. Le esperamos.
Continuamos en esta cuarta parte y final de una liturgia para la vida. Les comparte estos momentos de reflexión cristiana y católica el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Pueden ustedes también acompañarme en otros medios de comunicación, además de YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y iHeartRadio. En este último segmento entramos en los santos y santas de esta semana. 14 de octubre. San Calixto I, Papa y Mártir. Año 222. Calixto es mencionado en un antiguo relato de los mártires junto con los papas Ponciano, Fabián, Cornelio y Sixto I. Calixto tuvo una vida muy interesante y difícil. Fue esclavo y una vez liberado, fue fundador de un banco en Roma. Fue acusado de un crimen y condenado, pero luego liberado. Acusado de nuevo, fue condenado a trabajos forzados en las minas de sal. Liberado por intercesión del Papa Víctor, fue a Anzio, donde fue ayudado por la comunidad cristiana. Ordenado sacerdote por el Papa Seferino, se le confió el cementerio que más tarde pasaría a ser catacumba de los papas. Fue nombrado papa, pero una minoría se opuso, creando un primer cisma en la Iglesia. En los 5 años de su pontificado, fue notable por su defensa de la doctrina tradicional de la Iglesia y su actividad pastoral. Hizo cambios en las prácticas penitenciales y en las leyes matrimoniales. No existe relato detallado de su martirio, pero ha sido siempre honrado como mártir. Su vida de conversión y de adhesión a la recta doctrina de la Iglesia son un ejemplo de lo que nos habla el Catecismo de la Iglesia sobre la misión del magisterio. Está ligado al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. Número 890. 15 de octubre. Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. 1515-1583. Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Ávila, España, de familia de ascendencia judía. De niña era muy devota y jugaba con su hermano a ir a tierras donde pudiera sufrir el martirio. Más tarde se abrió su fervor y decayó en su espíritu de oración. Pero a los 20 años
leyendo las cartas de San Jerónimo, decidió ingresar en el Carmelo. Pero incluso en el Carmelo le gustaba tener visitas y andaba distraída, hasta que un día, contemplando una figura de Cristo en su flagelación, tuvo una fuerte conversión y decidió entregarse más seriamente a la oración. Empezó a reformar el Carmelo de monjas y junto con San Juan de la Cruz, también la orden masculina. Escribió mucho y entre sus obras más importantes e influyentes están el libro de la vida, el camino de perfección y las moradas, así como muchos poemas. Fundó más de 40 conventos. Teresa ha influido la vida de oración de muchos cristianos y ha inspirado muchas conversiones a Cristo. El Catecismo cita varias veces la obra de Teresa, con algunas de sus frases y poemas más conocidos. Es especialmente importante su definición de oración. Oración no es otra cosa, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Número 2709 del Catecismo. 16 de octubre, Santa Eduviges, religiosa. 1174, 1243. Venía de una familia aristocrática y también de santos. Era duquesa de Silesia, hija de Bartoldo IV de Bavaria, y tenía 2 hermanos obispos y una hermana abadesa. Otra de sus hermanas era reina de Hungría, madre de Santa Isabel, y otra se casó con Felipe II de Francia. Educada en un monasterio benedictino, Eduviges desarrolló pronto gran amor por la Sagrada Escritura. A los 12 años, se casó con Enrique I, con quien tuvo 7 hijos. Fue una esposa y madre modelo, y puso sus medios y recursos al servicio de la caridad para con los más necesitados. Convenció a su esposo para que fundaran un monasterio cisterciense, y allí se retiró a la muerte de éste, aunque ella nunca fue monja. A pesar de todas sus oposiciones y recursos y prestigio familiar, Eduviges se distinguió por su gran humildad, sencillez y desprendiendo y siguiendo el ejemplo del vaciamiento de Cristo. Su vida es reflejo de las bienaventuranzas de las que habla el Catecismo de la Iglesia, en el número 2546. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos llegar a sus hogares con estas líneas de nuestra fe cristiana y católica. Y ojalá que les sirvan cada vez más para ir aclarando
el caminar de esta historia y llegar con la ayuda de nuestra Madre, la estrella de la evangelización, al puerto, a la patria eterna. Muchas gracias. Feliz noche y tarde para ustedes.